pues, o sea, que nos empieza a acompañar a partir del día de hoy. Las clases las clases de la semana pasada ya se subieron. Entre hoy y mañana subo las clases de toda esta semana, para que sepan. Listo. Entonces, pues entre hoy en la noche y mañana en la mañana. Empiezo a subo todas las clases de esta semana para ya quedar a paz y salvo. Bueno, en la clase pasada habíamos dicho de que a diferencia de los residuos sólidos no peligrosos, en los cuales habían 3 actores, en este hay 3 actores, que es ¿quién? El encargado de la generación, el encargado del almacenamiento, ¿cierto? Pues el generador, que se encarga de la generación, separación y almacenamiento, el transportista, ¿sí? Y el que se encarga de la disposición final. Son 3 personas que están completamente enlazadas y que trabajan en conjunto. ¿Y por qué trabajan en conjunto? Esto sí no lo había dicho la clase pasada, entonces lo vamos a decir hoy. Porque cuando nosotros estábamos hablando de residuos no peligrosos, nosotros llegábamos y generábamos los residuos, se los entregábamos al carro recolector y el carro recolector se los llevaba y nos despedíamos de la bolsa de residuos y les decíamos, pico y chao, después nos vemos, ¿cierto? Ahora, no. Ahora tenemos algo que se llama responsabilidad extendida. ¿Qué significa esa responsabilidad extendida? De que cuando, por más que le entreguemos nosotros los residuos sólidos al transportador, para que el transportador, para que el transportador los lleve hacia la zona de disposición final, ¿cierto? Los lleve hacia la zona de disposición final. Entre acá, el transportista, aunque asume la responsabilidad del generador, el generador sigue siendo responsable por esos residuos. El transportista se los entrega a la empresa que se va a encargar del tratamiento y disposición final. Apenas se los entrega, después, apenas se los entrega, esta persona que tenemos acá, sigue siendo, asume la responsabilidad del generador. Ya el transportista dice, bueno, pico y chao, ahora ya yo sí me voy. Pero el generador sigue siendo responsable de estos residuos acá. ¿Cuándo deja de ser responsable el generador por los residuos que tiene acá? ¿Listo? ¿Cuándo deja de ser responsable el generador? El generador deja de ser responsable y después deja de ser responsable en el momento en que esos residuos peligrosos ya no son peligrosos. ¿Listo? Entonces deja la responsabilidad cuando sus RESPEL ya no son RESPEL. Es decir, cuando esos residuos peligrosos ya pasaron de ser residuos peligrosos a no peligrosos y hay una certificación de su buena disposición final. Si a mí no me entregan la certificación de la buena disposición final, yo todavía esos residuos míos todavía están generando un peligro para la salud y para el medio ambiente. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? De que yo soy responsable por lo que esté pasando sobre esos residuos. Si yo entregué los residuos sólidos un lunes y a mí el jueves no me ha llegado el recibo en el cual me indican de que mis residuos ya no son peligrosos y que tienen una buena disposición final, yo tengo que empezar a llamar a ver qué pasaron con los residuos. Y ahí la importancia de nosotros, ¿cierto? La importancia de nosotros sobre la generación de los residuos peligrosos. O sea, ¿qué es lo que sucede con ellos? O sea, ¿dónde están mis residuos? Y como hay una responsabilidad extendida, si esos residuos míos aparecen por ahí en una manga, ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo tener multas. Ah, es que yo se los entregué al transportista. Ah, muy bien. Y que el transportista se lo entregó a la empresa. Ah, súper bien. O sea que el responsable de esos residuos fue la persona
encargada de la disposición final. No, usted también. ¿Y yo por qué? Porque es que usted no le hizo el seguimiento que le debería de haber hecho a sus residuos peligrosos. Entonces es una cadena. ¿Listo? Es una cadena. Es una cadena en la cual entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no tener problemáticas posteriores con ello. ¿Listo? Entonces por eso tenemos esa parte ahí en cuanto que la conocemos y la llamamos como responsabilidad extendida. ¿Listo? Que también se ve pues en otros casos que se llama responsabilidad extendida del producto, a veces, pero, pero pues, pero sí tenemos eso ayer pues eso para que lo tengamos pero muy en cuenta. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta con eso? Entonces ya saben, hay una responsabilidad extendida donde donde yo como generador sigo siendo responsable de los residuos sólidos que generé. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de que me entreguen el certificado de que esos residuos ya no generan ninguna peligrosidad y que además de que no generan ninguna peligrosidad, fueron gestionados de forma segura para no y dispuestos de una forma completamente segura. Esas son entonces esa, Profe, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? lo que pasa es que, por ejemplo, yo cuando hice las prácticas de la tecnología, nosotros teníamos pues una estación de servicio, ¿cierto? Y eso pues generaba, y eso tenía montallantes y eso generaba unos residuos. Ujú. Nosotros nos encargábamos, pues a mí me tocaba como hacer la disposición de ellos en el sentido de que nosotros contratamos una empresa certificada para la disposición adecuada de esos residuos, ¿cierto? Sí, Y ellos cada vez que recogían me entregaban pues como un certificado, pero ¿ese certificado es el que usted está diciendo o toca otro después de? O sea, ellos mismos se encontraban detrás, ellos mismos se encargaban de transportar y hacerle como que el procedimiento dependiendo del residuo. sí, te entiendo, no, Entonces, mira, el certificado que ellos le entregan ahí es ese o es otro que toca después. no, mira, te cuento lo siguiente, lo que pasa es que muchas veces la empresa transportista es la misma que se encarga de hacer la disposición final. Por ejemplo, pues no sé cuál es el caso tuyo, pues hay varias, está para las estaciones de servicio, está por ejemplo una que se encarga de la recolección y transporte, es Ascruz. Entonces, esa empresa se encarga de recoger los residuos y ellos mismos darle la disposición. Pero hay veces que nosotros, ACI, por ejemplo, ACI hace recolección, transporte eh, y disposición final. Entonces ellos se encargan de certificar todo. Pero hay empresas que que se encargan solamente de la recolección y no la disposición final de todo, ¿cierto? Como es el caso de empresas varias de Medellín o el caso de Interaseo. Ellos lo único que tienen son rutas de recolección y esas rutas de recolección, ellos llegan, recogen esos residuos y los llevan al sitio de disposición final o al sitio de tratamiento de los residuos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que te tiene que certificar? O sea, la certificación real que yo necesito es la certificación de que los residuos sí fueron bien dispuestos, ¿cierto? Sí fueron bien dispuestos y que ya no están generando peligrosidad, porque en muchas ocasiones lo que sucede es de que, por ejemplo, en el caso de ACI, en el caso de ACI, ¿cuál es el punto final de esos residuos que yo generé? Un relleno sanitario, o sea, pradera. ¿Y por qué? Porque ellos trataron los residuos sólidos de forma tal de que de eliminar la peligrosidad del residuo. En el momento que ellos eliminan la peligrosidad del residuo, entonces ya se puede disponer dentro de un relleno sanitario.
Eso es lo que sucede. Y en una estación de servicio, pues obviamente se generan gran cantidad de residuos, pues debido, pues, que muchas veces son mal manejadas. Y mal manejadas, ¿por qué? Porque ponen esas estaciones, dentro de esas estaciones de servicio, agregan, agregan, por ejemplo, las estopas impregnadas de aceites en sitios en los cuales no se debe hacer. Yo trabajé también mucho con estaciones de servicio. Hubo un tiempo pues de que yo me encargaba de sacarles toda la papelería y de estar trabajando con ellos. Pero, y ahí fue que me di cuenta de eso y aprendí sobre las problemáticas que hay en cuanto la, la disposición final de esas estopas y de esas clases de residuos. ¿Listo? Bueno, una de las cosas, una de las cosas, eh, otra de las cosas que tenemos por acá. Entonces, en cuanto a esto, empezando con la generación, es, aunque ya vimos de dónde se generan, pues miremos cómo es la generación, ¿cierto? ¿Quiénes son los mayores generadores entonces de los residuos peligrosos? ¿En dónde los estamos generando? Pues, como les decía en clases pasadas, pues el sector industrial, eh, podemos decir que es el que genera mayor cantidad de volumen per cápita, ¿cierto? Es decir, una industria, pues obviamente en volumen me va a generar mayor cantidad de residuos peligrosos, pues que una casa. Ya lo que toca ver es si juntamos todo el sector industrial con respecto a todo el sector domiciliario, ¿quién sería el que más generaría? Porque, pues, obviamente hay mayor número de casas que de industrias, pero bueno, eso no nos atañe a nosotros en este momento. Lo que sí es lo que sí tenemos es realmente cómo es ese sector industrial y cómo, pues, cómo ese crecimiento de ese sector industrial va directamente, es directamente proporcional al crecimiento de los residuos peligrosos. Entonces, por eso es que eh, el sector industrial fue al primero que se le pusieron los ojos desde el 2005, cuando se creó la normatividad acerca de los residuos peligrosos, porque se dijo, nos vamos es para allá. Cuando ya se empezó a observar los otros sectores, se apreció de que hay que hay otros sectores que también se encargan de generar esos diferentes residuos peligrosos. Entonces, el primero sería como que, como el sector industrial. El otro sector es el sector agroindustrial, ¿cierto? El sector del agro. El sector del agro también es un gran generador de residuos peligrosos. Como se los había dicho anteriormente, más que todo de qué, más que todo de pesticidas, ¿cierto? Más que todo el sector, pues más que todo por los pesticidas. Se generan gran cantidad de pesticidas, los cuales entonces eh, eh, los envases que contienen, entonces, que contienen a los pesticidas, posteriormente se convierten en residuos peligrosos. Entonces, esa es también una de las grandes problemáticas que tenemos a partir de ello. ¿Listo? La generación de esos pesticidas. Siguiente, el sector servicios. El sector servicios, pues en el sector servicios encontramos los hospitales, las clínicas, los centros odontológicos, clínicas veterinarias, etcétera, etcétera. Eh, Anteriormente no era tan impactante. Y no era tan impactante porque se tenía, era como hacia las grandes superficies. ¿Qué quiero decir cuando hablo de grandes superficies? Cuando hablo de hospitales, clínicas,
o sea, cosas así grandototas. Mientras que, por ejemplo, un consultorio odontológico, un consultorio clínico, un consultorio médico, no se veía como que fuera a tener gran cantidad de problemáticas, ¿cierto? Entonces, pasaba de agache. Es como, por ejemplo, también en el sector agroindustrial. Entonces, en el sector agroindustrial dice, pero es que yo solamente tengo una cuadrita cultivada. ¿Eso qué daño va a hacer? Sí, pero es que tu vecino también tiene otra cuadra y el otro también otra cuadra y otra cuadra. Yo les cuento algo. Hace muchos años, pues, por ahí 10 años. No, tampoco. No, mentira, sí. Por ahí 15 años. Yo estaba trabajando en Concordia y había una vereda, una vereda en la cual cultivaban gran cantidad de café. Y las personas, y había una sola microcuenca, pues era como un embudo. Entonces todas las aguas llegaban hacia un solo punto. Y ese solo punto, pues todas las quebraditas formaban, pues, o sea, era una microcuenca, todos parados sobre una microcuenca, que era la microcuenca la higuera, la higuerona. Entonces, las personas de aguas arriba depositaban todo aguas abajo. Vamos a ver si por acá por Google Maps nos puede salir para que vayamos viendo y no quedemos ahí como que me está hablando. Mira, búsquenlo aquí, Concordia. Entonces, ahí estaban estas personas de acá, que eran las personas del golpe, que estaban acá sobre el río Cauca, ¿cierto? Estas personas de acá, de esta zona de acá del golpe, ellos sacaban su agua de por acá, de una fuente hídrica. Vamos a ver si se puede ver de forma satelital. Vean acá, ahora sí. Tenemos acá el golpe, de por acá, de toda esta zona de acá. Aquí sale una quebradita que se llama la higuerona, ¿cierto? Vamos a ver si alcanza a ver. Bueno, aquí está pues, como el pueblito y toda la cosa. Y bueno, ¿qué era lo que sucedía entonces por acá? Lo que sucedía era de que toda esta zona que tenemos acá, toda esta zona es una zona cafetera, ¿cierto? Toda esta zona es una cafetera. Entonces, hay fincas grandes, como esta, pues que es la zona de la costa y Morrón. Todo esto que vemos así son cultivos de café, no es zona netamente forestal, no, esos son cultivitos de café. Entonces miren ahí los cultivos de café. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Lo que pasaba era que estos son grandes caficultores y las personas cuando tomaban agua de acá, lo que sucedía era que el agua le salía por esta época, que estamos en época de cosecha, le salía el agua con gusanos, con de todo. Entonces, y esta gente de acá tenía gran cantidad de problemáticas porque pues, o sea, las aguas se intoxicaban, un montón de cosas. Estoy hablando solo, no. Eh, ¿Qué sucedió entonces? Entonces dijeron, eso es culpa de los caficultores. Cuando subo yo acá a ver qué era lo que pasaba con esos caficultores, oh sorpresa, todos los grandes caficultores tenían un buen manejo de las pulpas de café. Y yo entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ya empiezo a recorrer esto por acá y veo a los pequeños caficultores, al ser pequeños caficultores, no tenían beneficiaderos ecológicos, sino beneficiaderos tradicionales. Al tener esos beneficiaderos tradicionales, claro, todo eso lo vertían directamente a esas fuentes hídricas y no era un solo
beneficiario tradicional, eran, póngale 50, ¿cierto? Pero entonces la suma de todos esos 50 me daba un gran productor de café, de beneficio de café. Entonces, lo que les quiero decir con eso es que la sumatoria de pequeñas cosas me generan una gran problemática. Entonces, ¿qué tocó hacer? Un trabajo, pues cuando yo ya identifiqué la cosa, allá yo les dije, no, eso no es con los grandes caficultores, eso es con los pequeños caficultores. Y tampoco le puede quitar a los pequeños caficultores que dejen de cultivar café porque no mueren de hambre también. Entonces era un problema social y ambiental. O sea, todos los problemas ambientales tienen una raíz social, para que no olviden eso. O sea, nosotros con los sociales tenemos que andar cogiditos de la mano, trabajando. Entonces, esa era fue una gran, pero gran problemática que se encontró allá. ¿A qué voy con eso entonces? Varias cosas. Primera, por ejemplo, los que son fumadores. Entonces un fumador llega y tira una cusca de cigarrillo a la calle. Y llega y dice, no, pues que es, uno le dice, pues recoge la cusca. No, no, es que es una sola cusca. Sí, pero ¿cuántos fumadores tiran las cuscas al piso? Entonces, esa sumatoria sí genera una gran cantidad. Y lo mismo sucedía ¿con qué? Con, con los consultorios médicos. Entonces, un solo médico decía, no, pues es que yo tener que comprar otra caneca y tener que contratar a una empresa sabiendo que pues aquí a mí me sale una gasa, un algodón por día y ya, eso pues, ¿para qué? Eso nadie se da cuenta y eso no genera mayor peligrosidad. Pero si son varias personas que piensan igual que usted, esa sumatoria se va a generar una peligrosidad muy grande. ¿Qué sucedió entonces? Sucedió, y lo vamos a ver ahorita por qué, sucedió de que entonces esas personas que trabajaban como consultorios separados dijeron, no, yo me tengo que ir por una torre médica. ¿Por qué? Porque era ya muy costoso su recolección. Entonces, así consultorios odontológicos que uno vea por ahí solos, pues, y que sea un solo odontólogo, no. También había algo. Anteriormente, yo me acuerdo que, no sé si a alguno de ustedes les tocó, pero por ejemplo, en la mayoría de odontologías, o me tocó a mí, pues, en la mayoría de odontologías, allá mismo le hacían uno los rayos X. Ahora no. Ahora hay un sitio especializado para los rayos X odontológicos. ¿Por qué? Porque el manejo de los residuos provenientes de esa parte radioactiva es muchísimo más complicado. Entonces eso conllevó a que los otros dijeran, no, 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 nada, yo le doy su orden y vaya y hágase su radiografía y más al favor mío, pero por acá no fue. Entonces son un cúmulo de cosas que conllevaron hacia eso y que tenemos que tener en cuenta. Entonces, otra por ejemplo, eh, esta sí les tocó a ustedes. ¿Se acuerdan que hace como pues que de hace 5 años para acá o menos, o sea, hace 5 años para atrás o menos, uno entraba a un centro comercial y en las tiendas de mascotas vendían cuánto animalito había, ¿cierto? O sea, eso, habían perritos, gatos, etcétera, etcétera. Ya no. Miren que ya no. Miren que ya solamente si vos entras a un centro comercial, yo me acuerdo mucho de una que había en el Santa Fe y también otra en el Premium Plaza. Eso, mejor dicho, eso parecía la minorista, pues. La minorista no le tenía nada que enviar, eso habían peces, gatos, perros, de todo. Y de un momento a otro, ¡pum!, mochado eso. ¿Por qué? Porque la gestión de esos residuos generados por esos animalitos era una gestión muy, pues, o sea, había que hacer una gestión completamente diferencial dentro del centro comercial. Entonces, ¿qué les dijo el centro comercial? Ah, no, usted si quiere tener un elefante ahí, téngalo, ¿cierto?
pero tiene que pagarme una sobretasa para yo poderle gestionar esos residuos acá internamente. Entonces, al hacer el balance, ¿en qué quedaron? Vendiendo cuido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues, era menos costoso, pues vendiendo cuido, pues, o sea, pues, lo estoy diciendo, pues, vendiendo cuido, vendiendo cositas, pues cositas para las mascotas y todo. Y miren que ya casi son pocas las tiendas de mascota que venden, que comercializan animalitos. No sé si lo han visto. Entonces, pues yo me veo esas cosas, es porque pues como trabajo con esto, entonces uno inmediatamente nota esos cambios que tiene. Y, y se ha notado, pues yo, por ejemplo, de todas esas tiendas de mascota, pues la única que veo que todavía sigue así como con mascotas es uno que veo en el Mall Laureles y, y la del Tesoro creo que también todavía tiene animalitos para la comercialización. Eh, pero también hay que ver pues en las zonas donde quedan, ¿cierto? Entonces, obviamente el poder adquisitivo de esa zona es muchísimo más alto y conlleva a que puedan cobrar más y por ende tener una mayor eh, eh, una mayor pues un mayor poder adquisitivo para poder pagar lo que deben de pagar por la gestión de esos residuos. Porque la de Laureles, tengo entendido, o he visto en el de Laureles que, que es de todo, tienda de mascotas, clínica veterinaria, de todo. Entonces miran cómo ese sector de servicios se ha convertido pues en esos diferentes apartes. Otros, por ejemplo, que entraron también en el radar, los moteles, ¿cierto? Los moteles. Pues yo he trabajado con moteles, lo que sí no he trabajado es con casas de citas, prostíbulos, etcétera, ¿cierto? Con eso sí no he trabajado, pero también tienen que estar en la mira o deben de estar en la mira de, de las autoridades sanitarias por la generación de estos diferentes residuos peligrosos. Pues entonces, eso se tiene que tener en cuenta, pues, si no, para nadie, pues, pues creo que todos los que vivimos en Medellín sabemos acerca de que existe fase 2 y la isla, pues, porque yo creo que la única ciudad del mundo que yo he visto que tiene una señal en una casa de citas, en un stripteaseadero en Medellín, pues con esa iluminación que sale todos los días de la isla. Entonces, se sabe qué es lo que pasa allá, entonces se debe tener como un control acerca de la gestión de los residuos peligrosos allá. Pero de los moteles, sí, con moteles sí he trabajado y sí entraron pues como en esa mira. Entonces, es que son, sí, solamente 5 piezas. No, pero es que 5 piezas, o sea, no es el único motel de la ciudad, son varios moteles. Entonces, eso me van a generar unos volúmenes muy, pero muy grandes. Entonces, por eso ese sector servicios entró altamente dentro de ese radar. El otro, el sector minero energético, pues la minería tiene 3 fases. Una fase de exploración para saber si hay o no el mineral que queremos buscar y en las cantidades que se puede tener. Por eso se llama exploración. Ya después una fase de explotación. Y desde esa fase de explotación hasta la última fase, que es la fase de beneficio, se generan gran cantidad pues gran cantidad de sustancias peligrosas. Entre ellas, si estamos hablando del oro, el mercurio. Justo antier, estaba hablando con una gente pues con una persona que me buscó, porque pues yo también he trabajado mucho en el sector minero, eh, acerca pues de un proyecto que tengo pues como para el reemplazo del mercurio. Y cómo entonces, aunque miren que habíamos hablado de Minamata, en el 2013 se firma ese convenio de Minamata y en el 2010, para el 2018 supuestamente Colombia es libre de mercurio en la minería. Sucede y acontece de que realmente no. ¿Y por qué realmente no? Porque es que, porque es que pasa de que
el pequeño minero no entró dentro de ese plan. Los que entraron en ese plan fueron las grandes mineras. Entonces vuelve y pasa lo mismo. Es que no es solamente un minero, son como 5.000 mineros. Entonces, si esos mineros, cada uno agrega cierta cantidad de mercurio al día, pues obviamente nuestros ríos van a seguir contaminados de mercurio. Entonces, esa es una de las problemáticas más grandes que tenemos, ¿cierto? Más los residuos explosivos, más los residuos de malas grasas, aceites corrosivos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es también un gran generador. Consumo de productos peligrosos que se conviertan en RESPEC. Estos productos entonces son gran cantidad de productos que tenemos nosotros, los cuales se van convirtiendo en RESPEC de a poco. Entonces, por ejemplo, los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿cierto? Los aparatos eléctricos y electrónicos pues, no son peligrosos, pues, pero ya después de que se acaba su vida útil, tienen gran cantidad de metales pesados en sus interiores, entonces ahí sí se convierten en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los cuales pasan a ser peligrosos, pero los cuales con una buena gestión pasan a ser una mina. Es decir, yo con un televisor que se me dañe y yo lo llevo a un sitio bueno de disposición final, ya con eso al menos hice algo por este planeta. ¿Y qué fue lo que hice? De que no tienen que volver a abrir un hueco en la tierra para poder sacar unos minerales que estaban dentro de un televisor. ¿Listo? Yo creo que, a ver, una de las grandes problemáticas que tenemos en cuanto a la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es el egoísmo. O sea, somos muy, pero muy egoístas en el manejo de estos residuos. ¿Y por qué digo que somos egoístas? Porque pensamos es en que, es que eso me valió mucho, yo no lo voy a regalar. Pero es que está malo. No, que me den algo. Pero es que, no, que me den algo. Y si no, prefiero tirarlo a la caneca. Entonces, sí es algo que eh, es algo muy, pero muy, pues, egoísta desde nuestras vidas para eso, para que lo tengamos entonces muy, pero muy en cuenta. ¿Listo? Bueno, por otro lado, entonces, tenemos ya el sector ¿el sector qué? El sector educativo. También nosotros generamos gran cantidad de ellos y lo generamos sobre todo en la carrera de nosotros. ¿Por qué la carrera de nosotros? Pues porque la carrera de nosotros vemos, eh, vemos gran cantidad de laboratorios. Entonces, en química, en física, en termodinámica, eh, generamos muchos, pero muchos residuos. ¿Listo? Generamos muchos, pero muchos residuos. ¿Y por qué generamos esta gran cantidad de residuos? Por esas prácticas de laboratorio. Entonces, en las prácticas de laboratorio generamos muchos químicos. Entonces, para que lo tengamos muy, pero también muy en cuenta, ese sector educativo. Entonces, el sector educativo es también para eh, que también nos puede servir como centro de estudios. Por ejemplo, eh, eh, Vladimir, el profe Vladimir, él hizo su tesis de maestría en el Colegio Mayor en la gestión en el tratamiento de residuos peligrosos provenientes de los laboratorios de allá del Colmo. Eh, entonces, para que miremos, vea todas las oportunidades que se tienen. En otras ocasiones también, eh, por ejemplo, pues en cursos pasados, cuando estábamos 100% presencial, entonces lo que se hacía era de que eh, muchos hacían su trabajo que ustedes van a hacer este semestre, por ejemplo en el laboratorio, o lo hacían con la fotocopiadora,
porque son también generadores de residuos peligrosos. Y lo importante de este trabajo es llegar, por ejemplo, a sitios donde no sepan que son generadores de residuos peligrosos. Cuando yo, por ejemplo, volviendo al caso de Concordia, cuando le dije a esas personas, ojo que ustedes están contaminando todo y están volviendo a esas personas de allá nada, ellos decían, ¿cómo así? Nosotros, pues que nosotros qué estamos haciendo de malo. Y un día hice un intercambio, me los bajé en bus y les dije, vengan, y les abrí la llave y todo, dijeron, ¿cómo así? Pues, o sea, les daba como ese remordimiento a partir de ello. Y por el otro lado tenemos también entonces el sector institucional, en el cual también están los colegios y las, eh, y las universidades, pero también hay un sector muy importante en este, que es el sector de la policía y el sector del ejército. El ejército maneja Indumil, que es el que maneja toda la parte de explosivos. Entonces, por eso, cuando les hablaba acerca del manejo disperso de los residuos sólidos, era especialmente sobre el ejército y la policía, porque pues generan residuos peligrosos, residuos explosivos, y ellos son los encargados de gestionar. Pero de todas maneras, posteriormente, la persona encargada de hablar sobre residuos peligrosos de residuos explosivos, nos va a entrar sobre esa temática en específico. Bueno, eh, eh, esta, esta diapositiva que vemos acá es una diapositiva muy vieja, es una diapositiva de por allá del 2012, pero es importante revisarla. ¿Y por qué es importante revisarla? Por lo que les acabé de decir. Miren lo que les dije de la gente de estas veredas de Concordia, que ellos decían, ¿cómo así que yo soy generador de residuos peligrosos? Sí, usted es generador de residuos peligrosos. Ah, es que yo no sabía. Bueno, entonces ya le estoy avisando. Entonces, por eso también la importancia del trabajo que empezamos a ver el próximo miércoles, porque todos decimos que no somos generadores de residuos peligrosos en nuestras casas. ¿Y eso a qué ha llevado? Ha llevado a lo siguiente, a que municipios como Yondó, en el Magdalena Medio Antioqueño, como municipios como Puerto Gaitán, o como municipios como Yopal, Tauramena, ¿cierto? Miremos los balances, estos son la cantidad de residuos peligrosos generada. Aquí realmente no es la cantidad de residuos sólidos generada. ¿Y por qué? Miremos que Yondó, supuestamente, para el año 2009, había generado 27.4 toneladas. En el año 2010, 25 toneladas. Y de un momento a otro, ¡taque! Se metió una subida ni la berraca. ¿A cuánto? A 16.766 toneladas. Y podrían ser más. O sea, el caso más crítico es este, el de Yondó. Entonces uno puede empezar a hacer un balance. No es que Yondó se volvió una mega ciudad. No. No es que Yondó llegó una industria muy grande. Tampoco. ¿Cierto? Yondó. No, está por acá Yondó. Yondó es un municipio en el Magdalena Medio antioqueño. Es un municipio pequeñito por acá. Pues pequeñito no. Es toda esta esquina que vemos del mapa de Antioquia. Todo esto es Yondó. Listo. Miremos acá el mapa de Antioquia. Vamos a ver aquí el mapa de Antioquia. Este pedacito de acá, todo esto de acá, esta cosita que vemos acá es Yondó. ¿Listo? Entonces Yondó limita pues ¿con quién? Con Bolívar, con Santander. ¿Listo? Entonces, pues, sí, con Remedios y con Puerto Berrío. Este es el municipio. Hoy, ¿cierto? ¿Qué ve uno ahí como para decir, y esta gente dónde saca tantos residuos peligrosos? Uno dice, no, pues ni que fuera la mega industria, pues, ¿sí o no? Y tampoco es así. Vamos a buscar aquí Yondó X10.
la X10, vamos a ver si por acá nos sale. No nos sale la X10. Venga, miremos a John Doe en mapas. Miremoslo acá, queda al frente de Barranca Bermeja. Como nosotros sabemos, Barranca Bermeja, pues es una zona donde tenemos la mayor refinería de Colombia, ¿cierto? ¿En dónde está? El casco urbano. Listo. Miremoslo acá, listo. Todo esto que vemos acá, todo esto no son casas, todo esto son pozos petroleros. Cada una de estas cositas es un pozo petrolero. Mírenlo acá. O sea, de lejos se ve como si cada una de estas fueran casitas, ¿cierto? Por eso estaba buscando X10, X10, X11, porque esto, pues, es una vereda así que se llama de John Doe. Pero, pues, son veredas que sí se llaman de John Doe. Pero miren que cuando lo acercamos, miren que no vemos ninguna casa. Todos estos son pozos petroleros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y acá al frente, esta de acá, pues por acá se cruza, esta de acá es esta es la refinería de Barranca Bermeja. Y todo esto, como les digo, son diferentes pozos petroleros. Bueno, cuando empezaron a explotar en Yondo, Antioquia, fue en 1941, cuando entraron los holandeses aquí a empezar a explotar. O sea que desde 1941 se están generando residuos sólidos, peligrosos. ¿Por qué? Porque hay una explotación de crudo. ¿Qué es lo que sucede entonces? No quiere decir que en Yondo en el 2009 fue que encontraron, en el 2011 se encontraron una gran, ¿qué? Un gran pozo petrolero. No, sigue sacando la misma cantidad de petróleo. Es el segundo municipio que más explota petróleo en el Magdalena Medio Antioquia, en el Magdalena Medio colombiano. Y el primero en Antioquia. O sea, tiene toda la plata vía y por haber. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en el pueblo? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que los residuos que generaba no se reportaban. O sea, no, en ningún momento se reportaron los residuos que se generaban. Entonces, al no estarse reportando esos diferentes residuos, solamente se reportaban 27 toneladas al año. Cuando ya entró en pie una normatividad, entonces ahí sí empezaron a reportar y se dieron cuenta que que el municipio no generaba 25 toneladas, sino que generaba más de 16.766. Porque me imagino que a hoy, 10 años después de esto que tenemos acá, hay zonas en las cuales todavía no se reporta, ¿cierto? ¿Y por qué? Pues yo viví en Yondo como 2, 3 años y lo que me tocó ver a mí cuanto el manejo de los residuos peligrosos allá fue muy, pero muy denigrante, pues por parte de empresas grandes que están allá situadas. Entonces, debido a eso que alcanzamos a ver acá, ¿cierto? Lo que nosotros como ingenieros ambientales buscamos es que una minimización en la generación, ¿cierto? ¿Y cómo podemos tener una minimización en la generación? Aumentando el ciclo de vida de los productos. O sea, que los productos sean a menores, tengan una mayor vida. De esta forma, el artículo 28 del decreto 4741 nos dice, los generadores de residuos sólidos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el registro de generadores de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción. ¿Listo? Los generadores de residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el registro de generadores de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción. ¿Listo? Para ello,
el artículo 28 crea la resolución 1362 del 2007. En esta resolución 1362, entonces, nos habla de lo siguiente. Nos habla entonces, se las voy a poner por acá de una vez. ¿Qué, se me perdió el chat o qué? Para que ustedes la tengan ahí. Para que ustedes la tengan ahí. Y entonces nos habla acerca de cómo es el procedimiento para el registro de los generadores de residuos o desechos peligrosos, ¿cierto? A la cual hace referencia el artículo 27 y 28 del decreto 4741. Lo que sucedía entonces es que antes del decreto 4741 del 2005, sabíamos que se estaban generando residuos peligrosos, pero no teníamos un marco legal ni teníamos una contabilidad de cuánto se genera. Y ya les voy a contar una historia que me pasó justo esta semana. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasaba es que no se sabía quién estaba generando residuos peligrosos y quién no. Y ahí fue cuando nos encontramos esa gran problemática, que no sabíamos nosotros realmente las cantidades de residuos peligrosos que se generaban en el país. Y al no saber cuánto era la cantidad de residuos sólidos que se generaban en el país, muchísimo menos íbamos a saber en dónde era a dónde estaban llegando esos residuos. O sea, una buena pregunta acerca de esto que vemos acá es, bueno, Puerto Gaitán, Yopal y Tauramena, pues estos ya también son eh, municipios petroleros, pero ¿cómo se llama esto? En los llanos orientales. Aquí no aparece Barranca Bermeja, no sé por qué, pues, o sea, debe tener también una alta cantidad acerca del reporte de los residuos peligrosos. La pregunta es, si Yondó venía explotando desde 1941 y apenas para este año se empezó a decir que se estaba generando esta cantidad, de acá para atrás, ¿qué pasó con esos residuos? Porque se empezaron a reportar bien a partir del 2011. O sea que, por ejemplo, del año 2010, digamos que no generó 16.766 toneladas, sino que generó 15.000. La pregunta es, ¿dónde están esas 14.975 toneladas? ¿Para dónde se fueron? Y pregunto eso porque es que cuando yo reporto, cuando hay un reporte, al menos, yo ya sé de que se generaron y puedo llegar a alcanzar a saber qué pasó con esas toneladas. O sea, para dónde se fueron, en dónde quedaron. Listo. Entonces, como para tener muy, pero muy en cuenta esa parte. Lo que vamos a ver hoy solamente de la resolución, o que van a ver conmigo hoy, porque ya el resto de la clase, pues ustedes lo van a leer, es de que esta resolución nos habla que en Colombia existen 4 categorías de generadores de residuos peligrosos, ¿cierto? Apenas terminemos las exposiciones, como ya sabemos, oye, o sea, hacemos una pausa, no, o sea, entre miércoles y viernes hacemos las exposiciones y ya para la clase de arriba, entonces empecemos ya a cuadrar la primera visita.
¿A dónde? A la empresa en la cual vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque dentro de 2 semanas vamos a ver, ya dentro de 2 semanas, la próxima semana, vemos cuáles son los residuos corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, etcétera, etcétera. O sea que yo ya puedo, cuando vaya a esa empresa, yo ya puedo saber qué clase de residuo es el que está generando. Primero. Segundo, acuérdense que les dije que solamente máximo 3 visitas. Segundo, cuando vaya yo a la empresa, pues le voy a pedir estos reportes que tenemos acá. Le vamos a decir, vos de casualidad tenés reportes y todo, y con eso vamos a cuadrar algo, pues a hacer algo que se llama la media móvil para poder determinar esto que vamos a ver en este momento. Y tercero, vamos a, a llenar una hoja donde vamos a hacer como el formato de inscripción, que es el anexo número 1 de esta resolución. Entonces, como para que tengamos en cuenta eso, y fuera de eso, dentro de cuando le sacamos la visita, hacemos también hacemos un diagnóstico y las entradas y salidas, o sea, cuáles son los productos que están entrando, que te digan, bueno, pues que te muestren la empresa o que te muestren el consultorio, vea, yo para poder operar necesito esto, esto y esto. Y ya después de que yo utilizo esas materias primas, el producto resultante es esto, esto y esto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, para que sepan que en la semana, la próxima semana, en la semana del 24, en esta semana del 24, estaríamos haciendo entonces la visita a la empresa. Bueno, entonces, ¿qué categorías tenemos? Entonces tenemos 4 categorías. Vamos a tener una categoría que se llama gran generador, mediano generador, pequeño generador y microgenerador. El gran generador es toda aquella persona que genera una cantidad mayor o igual a 1000 kilogramos al mes, ¿cierto? ¿En qué? En su media móvil. Entonces aquí dice, considerando los periodos de tiempo de generación del residuo y llevando promedios, ponderados y media móvil de los últimos 6 meses de las cantidades pesadas. No se asusten con esa media móvil la vamos a ver acá. Como les digo, es como lo único que vamos a ver en cuanto ¿qué? En cuanto a ejercicios a partir de ello. A partir de estos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Por el otro lado, tenemos el mediano generador. ¿Quién es el mediano generador? Es la persona que genera residuos o desechos peligrosos igual o mayor entre 100 kilogramos y menor a 1000 kilogramos al mes. De lo mismo, de la media móvil. Y por el otro lado tenemos el pequeño generador. El pequeño generador es el que genera entre 10 kilogramos y menos de 100 kilogramos. ¿Listo? Esos serían entonces como los datos que se tendrían entre cada uno de ellos. Entonces, y por último, el microgenerador. El microgenerador es todo aquel que genere menos de 10 kilogramos al mes. ¿Y por qué se tienen en cuenta acá también el microgenerador? Porque, por ejemplo, un microgenerador es una peluquería. Una peluquería genera menos de 10 kilogramos al mes, pero también es generador de residuos peligrosos. Pues que yo genero solamente 2 kilogramos, 3 kilogramos, y entonces, ¿por qué tengo que hacer todo esto? Porque suma cuántas peluquerías hay en Medellín, ¿cierto? ¿Cuántas peluquerías hay en Medellín? Y bajo esas cantidades de peluquerías, entonces, ¿qué cantidad se tiene de hecho? ¿Listo? Para que lo tengan muy, pero muy en cuenta. Entonces, bueno, eso sería pues como esa parte que se tendrían dentro de ellos. ¿A qué llevaba esto de micro, mediano, pequeño y gran generador? Que esos tipos de generadores iban para el plazo máximo de registro por parte de estas empresas.
pues, pero ese registro ya pasó, porque era un plazo máximo a partir de lo establecido en el artículo 27 de 12 meses, 18 meses, 24 meses. Vamos a ver cuál es el artículo 27. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expedirá dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto el acto administrativo sobre el registro de generadores o desechos peligrosos, de acuerdo con los estándares para el acopio de datos, procesamiento, transmisión y difusión de la información establecida por el IDEAM para tal fin. Bueno, aquí también están las categorías del artículo 28. De esta forma, entonces, luego de entrar en vigencia esta resolución, los grandes generadores tenían 12 meses para inscribirse, medianos generadores 18 y pequeño generador 24 meses. ¿Qué sucede hoy? ¿Qué ha pasado hoy? De que hoy, si usted es gran generador, no se puede excusar en esto. ¿Por qué? Porque esto fue en el 2007. ¿Por qué se los digo? Porque esta semana me pasó de que me llamó una persona para hablarme acerca de eso y pues para preguntarme, pues vi un video de los que yo les monto en clase, pues y ese es acerca de, ¿de qué? De la inscripción de estos generadores y y resulta, eh, y resulta de que se fue para una empresa, está trabajando en una empresa, en esa empresa la contrataron, es una empresa que lleva más de 20 años, genera más de 1 tonelada al mes, o sea que es gran generador y nunca se ha inscrito como generador de residuos peligrosos. Entonces, miren eso. ¿Qué va a decir la empresa? No, soy una empresa del 2001 y no tenía conocimiento de esto. Baila. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque es que el desconocimiento de la norma no te exonera de la misma, de las sanciones que tenga la misma. Entonces, por eso tenemos que ver todas esas empresas. Por eso es importante de que en la empresa que vayamos a trabajar, lo primero es decirle, vos sabes cuánto generás. Y si te pasan el reporte, empezar a ver si están inscritos o no están inscritos dentro de esta. ¿Listo? Bueno, acá pueden dar todo este salto y no, se leen por favor acá todo este capítulo, pues todos estos artículos, mejor dicho, desde la página número 3, desde la página número 3, ¿cómo es todo esto? Hasta acá, o sea, estas 4 hojitas, porque este anexo se los explico yo, ¿listo? El anexo número 1 se los explico yo, y el anexo número 2, ¿listo? O sea, que se leen desde el artículo número 1 hasta el artículo número 14. Si se quieren leer, pues, toda esta primera parte y toda la cosa. Vean, aquí lo dice. Sino que lo que dice acerca de los microgeneradores es que están exentos del registro. ¿Listo? Para que lo sepan. Listo. Entonces, ¿qué nos queda? Primero, en estos 40 minutos, en estos 30 minutos que quedan de clase, nos vamos a leer del artículo 1 al artículo 14 de la resolución 1362 del 2007, ¿cierto? Vamos entonces también ¿a qué? Van ustedes entonces a terminar de cuadrar lo de las exposiciones que empiezan el próximo miércoles. Cristian sí entró o no. Sí, Cristian está por acá. Entonces, Catalina y Cristian, pues, como no hay más temáticas, entonces, porfa, para que trabajen en parejas, ¿cierto? Pues con otras personas que ya tengan temática y,
y los puedan tener entonces con ustedes. Y por el otro lado, entonces terminan eso, del artículo 1 al artículo 14 de la 1362 y recuerden entonces si pueden empezar, si les pueden empezar a enviar información acerca de la empresa, si tienen un PEGI-RESPEL, si tienen un PEGI-RAS y se los pueden enviar, pues con eso van adelantando grandemente. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, pregunta. Recuerden siempre algo que se los dije desde el semestre pasado. Puede que yo a la otra clase no pregunte, siempre va a preguntar. ¿Alguna duda o pregunta acerca de lo que leyeron? No, listo, fin, no hay ningún problema. Si hay alguna duda o pregunta, obviamente inmediatamente la resuelvo. Pero si no hay ninguna pregunta, eso me quiere decir a mí que todo quedó completamente claro y que lo puedo evaluar en el parcial. Listo, para que tengan eso muy claro. ¿Dudas? Preguntas, muchachos. No. Bueno, Pues todo bien. bueno, mijo. Dale, Felipe Valencia, decime. Ana, ¿necesitas hablar conmigo? Listo, no hay ningún problema. Listo, muchachos. Nos vemos entonces. Chao. Un abrazo. Feliz fin de semana. Profe, hasta luego. Muchas gracias. Chao.